Ya tenemos en la vía telemática al doctor Carlos Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil. Con él vamos a hablar sobre el aumento de casos de COVID en la ciudad. ¿Cómo está, doctor? Primero le consulto si me escucha. Sí, buenos días, fuerte y claro le escucho. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo a todo el público que nos está observando y escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Hay una preocupación de parte de la ciudadanía, de acuerdo a los reportes de aumentos de casos de COVID, no solo en Guayaquil, sino a nivel del país y en el mundo. Es preocupante saber que los hospitales de alguna manera de a poco se van incrementando el número de personas que están infectadas, doctor. ¿Cómo está el comportamiento del virus en la actualidad en Guayaquil? Ya, bueno, en este momento ha existido un incremento sostenido, constante, de los casos de COVID. Si bien es cierto, no ha habido un crecimiento exponencial, por eso no lo podemos catalogar como un rebrote, pero sí como un aumento de casos. Esto pues tiene que ver mucho con el levantamiento de los controles que teníamos cuando estábamos en estado de excepción, por lo que en este momento cualquier medida que nosotros realicemos como de prevención o de control va a quedar corto si cada uno de nosotros no hacemos conciencia de aquello. Entonces, evidentemente, pues al haber más casos, los hospitales se están llenando de a poco. Doctor, la nueva cepa del virus, ¿cuál es su comportamiento? ¿Es igual que la que tuvimos en los meses de marzo, abril? Ya, bueno, este virus de acá es un virus con una capacidad de mutación como cualquier virus. El problema con él es que es realmente nuevo. Se tratan de hacer los estudios correspondientes. Y no solamente es que en este momento hay una nueva cepa. Eh, durante toda la pandemia han existido varias cepas. Y estas cepas también difieren mucho del país donde nos encontremos. O sea, puede ser de que hayan otro tipo de cepas en Brasil, que hayan otro tipo de cepas en China, en Estados Unidos y en nuestro país. Lo que nos preocupaba a nosotros también en su momento es que ya dentro de Guayaquil más o menos estaban, eh, digamos, rondando 4 tipos de cepas bastante ya conocidas, y nos preocupaba de que en el momento que lleguen personas de otras partes del mundo, sobre todo con una virulencia bastante alta, puedan producir cambios en el comienzo y la asimilación de la población de nosotros. Doctor Salvador, al momento, ¿cómo están los hospitales? ¿Todavía hay camas? ¿Qué porcentaje de camas se han utilizado en esta semana que estamos todavía y no termina? Ya bueno, la información que nosotros recopilamos en el COE cantonal es lo que nos emite el Ministerio de Salud Pública, el IE, las instituciones privadas. El porcentaje de ocupación en un par de hospitales, por ejemplo, se menciona en las redes sociales que el Hospital Bernaza, que la Clínica San Francisco tienen sus UCI a totalidad, están llenas, pero también nos manifiestan, por ejemplo, que en el Hospital Teodoro Maldonado está en un 60% de ocupación. Por ejemplo, en nuestros hospitales municipales, que es nuestra competencia directa, el Hospital Bicentenario, que es el hospital, como ustedes conocen, Centinela para COVID, tenemos una ocupación del 60%, pero de este 60%, el 70% corresponde a pacientes no COVID y el 30% sí. En todo caso, la información que se nos emiten a nosotros tiene un corte los días viernes, y también aprovecho para comentarles que todos los lunes va a pasar un boletín formal para toda la prensa, porque muchas veces existen ciertos medios de comunicación, por ejemplo las redes sociales, donde a veces emiten ciertos comentarios que arrojan cifras un tanto apocalípticas.
En todo caso, les puedo mencionar lo que respecta al comportamiento de nuestros hospitales, está con el 60%. Y dentro de ese 60%, la mayor parte de los pacientes son no COVID. Correcto. Doctor, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes para usted. Adelante, Gustavo. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Cómo poder interpretar las declaraciones que diera ayer el ministro de Salud en cadena, en la que manifiesta pues que no hay tal rebrote y que tienen todo controlado y que la población ecuatoriana debe estar segura de que están haciendo bien el trabajo? Y luego pues sale el presidente de la República también satisfecho por estas declaraciones a decir que lo que están haciendo es prevenir. Sin embargo, las acciones que toma el COE nacional y los diferentes COEs cantonales no tienen lógica, porque uno, por ejemplo, en nuestro cantón se cierran cementerios y en otros cantones, que entiendo que son más de 40, no van a cerrar. En algunas playas se cierran, otras no van a cerrar. Algunos negocios se cierran y otros negocios no se cierran. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Qué mismo es lo que está pasando? ¿Hay rebrote o no hay rebrote? Sí, bueno, hace un momento mencionaba de que existen aumentos de casos y eso está más que demostrado. Al hablar de rebrote, se habla de un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una población como Guayaquil, el día de hoy, digamos que hay 50 casos nuevos, mañana hay 350, pasado hay 700 y así. El crecimiento existe, pero no podemos catalogarlo, al menos les menciono como ciudad, como un rebrote. Si no seguimos las medidas de control, como son el uso de mascarillas, evitar estar en lugares públicos, no usar las medidas de lavado de manos, el uso de alcohol, tranquilamente puede haber un rebrote. ¿Por qué? Porque este virus es bastante inestable, es bastante letal, y nosotros como ciudad de Guayaquil y como Dirección de Salud, sí nos preocupa mucho porque tenemos que ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo. La gente está regresando al confinamiento, ha habido un aumento de muertes y nosotros no podemos permitir que esto suceda. En todo caso, por eso hemos tomado otras medidas. Nos preocupa también bastante de que nosotros tengamos estas medidas y los cantones aledaños no la promulguen, porque en todo caso, pues Guayaquil, la capital comercial del país, pues siempre tiene entrada y salida de gente, pues puede haber un aumento de los contagios. Doctor, de acuerdo, pero a ver, ¿cómo identificar cuando hay un rebrote? Porque usted dice que en redes sociales se manifiesta que dos hospitales tienen lleno su UCI, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes identifican que en verdad hay un rebrote? Por ejemplo, el municipio está haciendo sectorialmente pruebas y entiendo que ahora están abocados más hacia el norte porque tienen indicios de que en el norte es donde se está presentando más casos. ¿Cómo ustedes identifican que puede haber rebrote en sectores o en general? Ya, y bueno, para nosotros hablar de rebrote tenemos varios indicadores. Uno, como les decía, es el aumento exponencial de casos. Otro punto es que las camas UCI de los hospitales, no solamente de 2 o 3 hospitales, hay que recalcarlo, comiencen a llenarse, que comiencen las emergencias a llenarse. Entonces, esos son los indicadores, los que nos determinan. Son no solamente el aumento de casos, sino la disminución de camas UCI libres y el aumento de personas que van a las emergencias. Como doctor, pero ustedes tienen la certeza de que en el Luis Vernaza y en la clínica de San Francisco hay esta sobrepoblación de casos de COVID. La información que a nosotros nos llega semanalmente al COE de una forma oficial, es información que es emitida por los órganos regulares. Nosotros las aceptamos porque consideramos de que todos aquí en Guayaquil somos organizaciones e instituciones serias. En todo caso,
nosotros recibimos la información de esa manera. O sea, no podemos hacer un pesquisaje de una información que nos envían oficialmente y después estarla corroborando. O sea, esperemos que sea cierta, pero realmente eso es lo que nosotros recibimos oficialmente mediante la mesa del COE. Ok, y las pruebas que ustedes están haciendo en territorio, ¿qué dicen? Las pruebas mantienen una estabilidad. Mencionaba la alcaldesa el día de ayer que por cada 10.000 habitantes más o menos hay 10.5 pacientes, ¿no? Unos me dirán por el punto 5, sino que como son números estadísticamente. Estuvimos hace unas 4 semanas 10.2, después 10.3, ahora 10.5. En todo caso, alguien me puede decir, pues de punto 2 a punto 5 no es mucho, pero igual existe el aumento. Y como usted bien lo manifestó, aumentamos estos 6 sectores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestros mapas de calor, nos hacemos los estudios, vemos la procedencia, se ve que ha habido bastantes pacientes que han acudido de la parte norte de Guayaquil, de la clase media. Y como vemos en las redes sociales de nuestras amistades, todo el mundo deliberadamente ha hecho reuniones, fiestas, bautizos. Ahora estamos ya a la víspera, a la puerta de un feriado que también coincide con fiestas de Halloween. Entonces, sí nos preocupa de que la gente no tenga la conciencia y no tome conciencia y sigan haciendo este tipo de actividades. Seguimos acá en los especialistas. Parece ser que algún inconveniente presentó la comunicación de Gustavo. En todo caso, vamos a seguir este diálogo con el doctor Carlos Salvador. Él es director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil. Doctor, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para evitar que más personas se sigan contagiando aquí en la ciudad de Guayaquil? Bueno, las medidas que como resolución se tomaron en el COE es cerrar los cementerios desde el 31 hasta el 3 de noviembre, cerrar lo que es malecones, la peatonalización de la avenida 9 de octubre, controlar el aforo de los centros comerciales. Va a haber múltiples controles también para las fiestas que se podrían realizar. Nosotros hemos aumentado 6 sectores más. Esta semana nos entregan el día de mañana 2 clínicas móviles. Eso es básicamente lo que, al menos para este feriado, nosotros estamos ofreciendo como municipio y dirección de salud para evitar que exista un contagio excesivo. ¿Cuáles son los sectores donde hay más casos, doctor? Pues entendemos que la alcaldesa ha hecho un cerco en ciertos sectores, pero ¿cuáles son esos sectores? Ya, el aumento de casos nuevos, porque siempre han habido casos, viene principalmente de lo que es la parroquia Tarqui, lo que son Sauces, Alborada, Garzota, también Miraflores, Guayacanes. No hay, es una extensión bastante grande por la que también vamos a hacer control. Samanes, esos son los sectores que nos han emitido que hay nuevos casos. Si bien es cierto, no excesivos, pero sí hay nuevos casos en esos sectores por lo que estamos actuando directamente ahí. Pasando al tema del virus, doctor, ¿cuáles son las secuelas que nos deja este virus? Después de que las personas como yo, que también lo obtuve, ¿qué secuelas nos dejan? Porque yo tengo mi versión, que después de que fui contagiado, pues siento dolores de rodilla, siento dolores de espalda. Bueno, hay una serie de comportamientos del cuerpo como que no queda como estábamos antes de que tuvimos el virus. ¿Hay algún otro tipo de secuelas? Bueno, yo también tuve el virus en el mes de marzo. A Dios gracias, solamente fue sintomatología leve. De acuerdo, cuando nosotros hablamos de medicina basada en la evidencia. Tengo que cuadrar más la camarita. Medicina basada en la evidencia, esa evidencia toma algún tiempo poder demostrar ciertas cosas. Este virus de acá nos ha
permitido hacer medicina basada en la experiencia. La experiencia nos está indicando de que como no ha sido una neumonía como tal, sino había una respuesta inflamatoria de todos los sistemas, hay personas que quedan con taquicardia, hay personas que quedan incluso con pérdida prolongada del olfato, otros como usted manifiesta quedan con dolor en las articulaciones. La gente manifiesta, como usted dice, que ya no se sienten igual. Para ciencia cierta, pues nosotros podemos hablar de que estamos con este virus a nivel mundial aproximadamente 10, ya vamos a 11 meses, pero nada está totalmente expresado ni escrito sobre el comportamiento. Pero sí existen las manifestaciones, como usted lo menciona, de que la gente queda con esta secuela. Ayer estaba leyendo una noticia que publicaba una agencia internacional que también decía que este virus nos afecta el cerebro. En realidad, bueno, de acuerdo a versiones de científicos y en cuanto a la noticia que yo leía justo, decían que también deja secuelas cerebrales. ¿Hay una investigación seria en este tema? Bueno, como les mencionaba, sería muy precoz ya tener una resultante, pero sí tiene su lógica científica. Hay personas que las primeras manifestaciones que tienen es la pérdida del olfato. ¿Por qué existe la pérdida del olfato? Porque existe una inflamación del nervio nasal. Entonces, ese nervio está muy cercano al cerebro. Entonces, el virus evidentemente ingresa por vía respiratoria alta y va bajando a vía respiratoria inferior. Pero por su cercanía hay personas incluso que manifiestan que han perdido la visión, que tienen problemas de audición, pero son casos muy esporádicos, y al hablar que existen millones de casos en el mundo y que existan ciertos casos reportados, no podemos determinar que sea así, que sea ciencia cierta así. Ahora que también durante toda esta pandemia alguien manifiesta algún tipo de síntoma, algún tipo de manifestación, y enseguida lo asocian al COVID. Tenemos que recordar que no se han desaparecido el resto de enfermedades. El resto de enfermedades existen, sino que ahora vivimos con una más, que es el COVID. Correcto. Vamos a ver si nuevamente nos conectamos con Gustavo Jiménez, que de pronto tiene más inquietudes. Gustavo. Gracias, Jaime. Mil disculpas, el sistema de internet está espantoso en el país, no solamente aquí en mi sector. Pero bueno, doctor, tengo una inquietud sobre lo que acaba de explicar. Estas secuelas que deja el COVID se evidencian más en aquellos que han sufrido una reacción severa de la enfermedad, o para los asintomáticos también se pueden presentar situaciones como la que usted acaba de decir. Ya, bueno, partiendo del hecho de que si es asintomático no ha tenido síntomas, y es a lo que más le tenemos miedo nosotros, porque son personas que tienen el virus, son prácticamente el vector. Alguien una vez comparaba de que cuando hay dengue hay que acabar con el vector, y el vector es el mosquito, pero aquí el vector es el humano, entonces no vamos a hacer nada respecto a él. Sí, si las personas han tenido sintomatología severa, incluso las personas que han estado en UCI, la recuperación tarda meses. Se han descrito casos de recuperación hasta de 3 o 4 meses. Cuando recién inició la pandemia, los científicos manifestaban que la enfermedad duraba 21 días, más o menos. Que 5 a 7 días hasta que presenten los síntomas, que 10 días más hasta que los síntomas empiecen, y que se vayan desarrollando, y después venía la fase de recuperación. Hay reportes de casos que dicen que personas hasta 3 meses han estado con manifestaciones. En todo caso, los asintomáticos no tienen síntomas, y también depende de si ha tenido sintomatología leve, moderada o severa, para que la recuperación sea más rápida o no, y a ciencia cierta no se sabe pues si hay una recuperación total en los pacientes que han tenido sintomatología severa y han estado en las unidades de cuidados intensivos. Ok, lo que significa pues que ser asintomático no necesariamente es estar enfermo, eso está clarísimo, pero tengo el virus, y el virus luego sale expulsado de mí y se aloja en otro cuerpo.
Por eso es Claro. que de alguna manera la Organización Mundial de la Salud ha manifestado no hace mucho tiempo atrás que no había ninguna lógica en esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Porque hay mucha gente en la población que está relajada totalmente y que cree, no, pues sí, ojalá me dé a mí de poquito y ya con eso ya quedo inmunizado. Claro, es un tema que está bastante en debate. Por ejemplo, esta semana leía un artículo científico que decía la inmunidad puede estar presente de 6 hasta 6 o 7 meses. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve COVID en el mes de marzo y ya para el mes de julio, agosto, ya no tenía inmunoglobulina G. O sea, en teoría ya había perdido la inmunidad. Entonces, también vale la pena estos espacios para recordar a la gente que así sea que haya tenido COVID y haya tenido sintomatología leve, moderada y no complicada, igual tienen que seguirse cuidando porque no tenemos una definición real del comportamiento. Doctor, hay otra situación que también preocupa. A ver, científicos, inclusive la Organización Panamericana de la Salud, ha certificado que el virus se transmite de forma aérea, o sea, está en el ambiente y más todavía cuando es un ambiente reciclado, como por ejemplo los lugares donde el ambiente está ventilado por aires acondicionados o recicladores de aire, ¿verdad? Entonces, ante esa denuncia, ante esa advertencia más que denuncia para la humanidad, ¿cómo se está controlando los locales donde todavía se atiende en lugares cerrados con climatización y la gente para poder consumir el producto se saca su mascarilla? Y uno no sabe si es que esa persona puede ser asintomático. Claro, a ver, eso ya tiene que ver un poco con lo que es el aforo de los lugares. ¿Cómo se están realizando los controles acá en Guayaquil? Bueno, eso ya no es directamente con salud, sino existe justicia y vigilancia, policía metropolitana. Pero los aforos se determinan de acuerdo a un manual que tiene la Organización Mundial de la Salud. Yo creería que este tipo de comportamiento puede ser muy dinámico. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted puede evitar acudir a un restaurante o puede acudir a ir a una reunión, no lo haga. Porque como usted bien lo manifiesta, el virus está en el ambiente. Anteriormente mencionaban de que tenemos que estar con una separación más o menos de 1,5 metros, 2 metros, ahora otros dicen que son 4 metros. En todo caso, si podemos evitar este tipo de situaciones, estar con el contacto o estar en un lugar cerrado con muchas personas, hagámoslo. Este fin de semana el diario El País de España, me parece, emitió un diagrama de más o menos cómo era el comportamiento matemático de la replicación del virus en un restaurante, en un aula de clases y en un bar. Entonces ahí más o menos se explicaba lo que usted acaba de mencionar. Entonces, si usted puede, menciono a la comunidad, si usted puede evitar acudir a este tipo de lugares, hágalo, hágalo. No se exponga. ¿Por qué? Porque usted va a un restaurante, tiene que estar para comer tiene que quitarse la mascarilla. Claro, hago Entonces, esta referencia porque hoy en día, evitemos. doctor, usted ve claramente las cafeterías, no voy a dar nombres comerciales, pero en las cafeterías usted ve un relajamiento total, la gente va a hacer negocios ahí, la gente va a encontrarse con sus amistades. Yo sinceramente le digo, no veo un control en ese aspecto porque inclusive he participado de estas reuniones, pero por temas de trabajo, y la verdad muy preocupado me siento cuando yo veo llena el área de atención al cliente y no veo ahí un control. Pero bueno, eso es un tema que no tiene nada que ver con salud, como usted muy bien lo ha explicado. Pero en todo caso, como médico del municipio, doctor, ustedes le hacen llegar sus inquietudes a la alcaldesa, que de alguna manera tiene una gran responsabilidad hoy en día
cuando el gobierno pues se ha lavado un poco las manos de darle a cada cantón su responsabilidad, y hoy está enfrentando esta situación la alcaldesa de los guayaquileños. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque, por ejemplo, en el pasado feriado era impresionante ver cómo la gente acudía a los parques, a los centros de diversión, y no había control de tal. Entonces, yo creo que ahora pues la alcaldesa se va a ver obligada definitivamente a tomar un poco más fuerte las medidas o las ordenanzas para evitar precisamente eso, porque en los barrios, usted ve a 7, 8, 10 personas sentadas en una esquina bebiendo, sin mascarilla, sin nada, o jugadores de pelota, todos sin camisa y todo, sin mascarilla ahí sudados, compartiendo. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo, porque si no, el control definitivamente se va a perder. Entonces, ¿cuál ha sido la advertencia o consejo o recomendación que su área de salud le da al Cabildo para que tome medidas un poco más drásticas en ese sentido? La ordenanza existe del uso de mascarilla, el uso obligatorio de mascarilla. Lo que usted dice es cierto. La gente no colabora en este sentido, no hay una disciplina de conciencia. Habemos alrededor de 2.700.000 guayaquileños y no tenemos un conjunto de autoridades o personeros municipales para poder controlar todo este tipo de situaciones. Este fin de semana, este feriado, y a partir de este aumento, las medidas van a ser más estrictas. Incluso el día de mañana, desde el día de hoy en la tarde-noche vamos a comenzar a hacer ciertos operativos, lo que puedo hablarles de una forma general, donde si existe el incumplimiento del local o de las personas, van a ser sancionados de acuerdo a cómo se lo establezca el COE. Muy bien, doctor, yo le agradezco, doctor Carlos Salvador, director de salud del municipio, y un poco nos ha despejado muchas inquietudes respecto a esta preocupante situación que estamos viviendo ya los ecuatorianos, y que lógicamente pues se refleja de lo que está pasando en otras partes del mundo. Jaime. Gracias, Gustavo. Solamente la última inquietud con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, doctor. ¿Qué debe hacer una persona que tuvo el virus para recuperarse totalmente? ¿Qué debe hacer? Tal vez he escuchado practicar deporte o alguna otra actividad. Ya, como lo había mencionado anteriormente, depende de las manifestaciones que haya tenido y depende de cuál es la secuela que uno considere que está necesario. Si ya la persona pasó el virus, siente que no tiene dificultad respiratoria ni cansancio, tiene que tratar de restablecer su vida normal, tiene que comenzar a hacer deporte. La oportunidad también en este tipo de situaciones para alimentarse bien, seguirse cuidando. Sobre todo el hecho de que hayamos tenido el virus no quiere decir que no lo podamos volver a tener, aunque no exista ciencia cierta cuánto tiempo dura la inmunidad, pero básicamente es tratar de tener una vida saludable, no solamente por el virus, sino por forma general, como medida de higiene general, llevar una vida bastante correcta y bastante sana. ¿El tipo de alimentos que debemos consumir para subir las defensas, cuáles son? Ya, todo lo que es vegetales, tratar de ayudarse con suplementos de vitamina C, complejo B, evitar las grasas, evitar alimentos que tengan una digestión muy pesada, evitar el alcohol siempre y evitar el cigarrillo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, esperamos vernos pronto. Saludos. Ha sido el doctor Carlos Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil,